Tras un inicio con ciertas dudas por parte de su entrenador y con la ausencia de Gerson Yabusel todavía sin reemplazo, Elie Ndiaye se ha convertido en una de las grandes noticias del Real Madrid de este inicio de temporada. Y hoy en el canal vamos a profundizar sobre su talento, su impacto y si realmente puede convertirse en un jugador titular en un equipo favorito a ganar la Euroliga en esta temporada 24-25. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal. Hablemos de básquet, hablemos en este caso del Real Madrid y de la figura de Elie Ndiaye. Tenía ganas de hacer este vídeo porque estamos viendo el buen rendimiento que está dando Elie Ndiaye en cuanto ha tenido minutos. Yo creo que era evidente que este jugador tenía un talento especial y que iba a aprovechar la oportunidad, que le ha costado hacerse con el hueco. Yo creo que aquí también hay que hablar de lo positivo de Chus Mateo, que ha acabado cediendo y entendiendo que era un jugador importante, pero también evidentemente de que le ha costado, ¿no?, darle la oportunidad a un chaval que la realidad es que está demostrando que es un jugador de impacto, que puede ser un jugador, no sé si titular, yo creo que no estrella, pero es un jugador muy importante en un Real Madrid que está viviendo un proceso pues, de rejuvenecimiento, de cambio de ciclo, ¿no?, después de salidas como la de Sergio Rodríguez, Rudy Fernández o Fabián Coser. Así que vamos a charlar de Elie Ndiaye, vamos a comentar detallitos, hablar de él, de su impacto, de lo que le espera de cara a 2025, porque ya lo avisó el seleccionado Sergio Scariolo que va a cambiar su situación. Es un jugador nacionalizado, pero que va a contar como jugador no extracomunitario, no como naturalizado, como el caso de Lorenzo Brown, que es el que actualmente ha militado con España en las últimas convocatorias, y eso creo que le puede hacer, bueno, pues entrar en los planes de Sergio Scariolo de cara al Eurobasket 2025. Así que os leo por aquí, y además os cuento que tenéis ya disponible Licencia, un podcast semanal sobre la Euroliga en Spotify, es gratuito, así que cualquiera con el enlace que tenéis abajo en la descripción podéis estar por ahí, podéis escuchar en formato audio un repaso a la doble jornada y hablamos de diferentes protagonistas y de un talento joven que habrá mucho que ir a. Ojalá lo fichase el Real Madrid. Bueno, pues ir al vídeo, o ir al audio, mejor dicho, y me decís qué opináis sobre el episodio número 3. Vale, Elie Ndiaye, que yo llevo mucho tiempo hablando de él, llevo tiempo comentando que creo que es un jugador que yo le veo preparado para la élite competitiva y que si no jugase en el Real Madrid, si lo hiciera en Baskonia, en Unicaja, en Valencia, digo estos tres porque son equipos de grandes presupuestos y que juegan al máximo nivel de exigencia todos los días en el sentido de Euroliga, ganar la Eurocup, ganar la BCL, tendrían muchos minutos, ¿no? Y creo que poco a poco, bueno, pues también las circunstancias, los momentos, pues han hecho que tarde un pelín más de lo esperado, pero que realmente yo creo que ahora mismo es el momento de Elie Ndiaye. 20 añitos para él, 2'04", con una envergadura enorme, un jugador que en categorías de formación actuaba de 5, pero que ahora el baloncesto posmoderno le ha llevado a ser más un 4, aunque yo creo que en algún escenario, depende con qué tipo de interior, puede ser él un poco el que se encargue de jugadores más grandes. Es nacido en Senegal, pero llegó al Real Madrid en el infantil A. Él ganó la minicopa en 2018, en la 2020-2021 estaba en la Adidas Next Generation y en la 2021 está, la 21-22, perdón, está en Liga EVA, y ahí es donde debuta de la mano de Pablo Lasso, el actual entrenador de Baskonia, en aquel momento técnico del Real Madrid. Y a partir de aquí empezó a entrar en los planes del Real Madrid, siendo un jugador de rotación esporádica en algunos momentos, ¿no?, que se veía, ¿no?, pues como pasó con Tristan Vukcevic. Lo que pasa es que Vukcevic decidió marcharse, yo creo que antes de que vivir este proceso que está viviendo Elie Ndiaye, y bueno, pues este jugador siempre estaba ahí, ¿no?, como bueno, es el quinto pívot, puede echarnos una mano en algún momento. Claro, competía con Poirier, Tavares, Yabusel, Gaby Deck en su prime, ¿no?, físicamente antes de algunas de las lesiones, Mario Hezonja, etcétera, etcétera, y no fue hasta aquella célebre eliminatoria, la verdad que en la era reciente, en la era Chus Mateo, lo que pasó en aquel tramo de competición o en aquella eliminatoria de cuartos de final contra Partizan cambió la vida a muchos, ¿no? Y es que Elie Ndiaye en aquel quinto partido en Madrid con la serie empatada a 2 fue donde yo creo que todo el mundo empezó a decir, oye, el chaval juega, el chaval tiene impacto. ¿Por qué? Porque fue el encargado de defender a uno de los nombres más complejos o más talentosos de aquella plantilla, el actual jugador de Milán, pero en aquel momento en Partizan, Zach Lidey. Hizo una defensa increíble. Es un jugador que se pega, que con los brazos largos te intimida, que es muy listo porque no es un jugador que peque en exceso de saltar para ir al tapón. Se le vio una técnica defensiva en un momento tan complejo para el Real Madrid en esa temporada, que acabó ganando aquel partido liderado por los tres veteranos, Jules, Rudy y Chacho, que le permitió estar en la Final Four de Kaunas. Así es que
esa fue un poco su carta de presentación para el gran público, pero es que la cosa no quedó ahí. En Kaunas fue el encargado de defender a Nikola Mirotic en el Barça, haciendo una defensa tremenda para Nikola Mirotic, que yo recuerdo estar en Kaunas narrando aquel partido aquí en el canal y verle que desde la segunda jugada se sintió muy incómodo, metiéndose en la mente, ¿no?, del jugador, ya no solo defendiendo bien, sino sabiendo que ante él iba a tener problemas para defender, y en la gran final tuvo que defender a Sasha Vesenkov. Ahí no tuvo un papel tan importante, pero bueno, el Real Madrid acabó ganando con la canasta histórica de Sergio Llull, y él fue uno de los factores clave, decisivos en el tramo final para obtener esa última Euroliga que ha ganado el equipo de Chus Mateo. Y esto es llamativo, pero lo del año pasado todavía más, y es que el año pasado empieza con algunos problemas, también a nivel personal, le cuesta acabar de encontrar el lugar dentro del equipo, se le ve una evolución muy grande en algo que parecía que era su gran cuestión limitante para rendir al alto nivel en Europa, que era el lanzamiento exterior. Se le ve que con pies posicionados cada vez tenía mucha mejor mecánica, más sólida, unos porcentajes mejores, y bueno, pues la realidad es que en un año en el que jugó muy poco, porque jugó muy poco, le vimos hacer una final de la Euroliga, un arranque con 8 puntos en la final de la Euroliga contra Panathinaikos, que fue para mí yo diría que top 3 jugadores del Real Madrid en esa final. No es normal que un jugador viva la carrera que ha vivido él, ¿no? Porque lo normal es como ir poco a poco, ir teniendo minutos, ir creciendo, jugar poco en las finales, porque están los veteranos delante, pero es que la situación real de él es que en momentos de cara o cruz ha tenido que jugar con papeles decisivos, sobre todo en aspectos defensivos, y fue clave. Pero en aquella final de Berlín, que también la contamos aquí en el canal, recuerdo mucho esos lanzamientos de fuera, cómo estuvo acertado, el papel que tuvo, y que bueno, luego ya al final el Real Madrid acabó perdiendo ante el Gina Taman y el Panathinaikos. Y actualmente nos encontramos en un punto en el que las circunstancias han obligado y han hecho que el Ndiaye se haga un puesto en el equipo. ¿Por qué? Porque Gerson Yabusel no está, se marchó en agosto a la NBA, a Philadelphia 76ers. Porque Ibaka es un fichaje para momentos, no para temporada. Es decir, yo no veo a Ibaka siendo determinante en 70-80 partidos del año, ¿no? Tavares es la gran referencia interior, y Usman Garuba, que llegaba para competir también en ese puesto de 4 en algunas situaciones, a falta de fichaje, pues los problemas físicos le están impidiendo, ¿no?, poder tener una continuidad que probablemente querría el de Zuqueca Henares. Con lo cual, el Ndiaye se ha hecho un hueco, porque Gaby Deck es un jugador que te puede ayudar, pero no es un jugador de 30 minutos ahí, porque Mario Hessoña también tuvo algún problema, recordamos en los 7 kilos que perdió desde la final de la Supercopa, que le hicieron perderse algún que otro partido, y bueno, pues él se ha hecho su espacio. En Euroliga está jugando ya cada vez más, 21 minutos por partido, 4 puntos, 4 rebotes, 30% en triples, 43% en tiros de 2, os cuento esto pues para que veáis un poco también la carta de tiro, y en la Liga ACB jugando cada vez más, 14 de media, 5 puntos, 4 rebotes, 50% en triples, 60% en tiros de 2. Pero no debéis olvidar que no jugó en la Supercopa. O sea, es decir, que no es algo que, bueno, pues como no está ya Busel, le voy dando minutos. No. Se ha tenido que ir ganando el puesto y aprovechando las oportunidades que le ha ido dando Chus Mateo, hasta que ahora mismo, pues hace una semana en Vitoria contra el Baskonia, le vimos jugar 26 minutos por partido y demostrar que es un jugador que está ahí. Alguno me dirá: oye, Sergio, pero tampoco está haciendo unos números de locos. No sé, tampoco es para hablar tanto de él. Personalmente, creo que en un Real Madrid que lo que necesita es defensa, trabajo, sacrificio, creo que son los números que necesita ahora mismo, ¿no? Es decir, en el lanzamiento no es un jugador, una rémora, no es un jugador que necesite mucho balón, porque para eso está Campazo, está Tavares, está Musa, está Hessoña y Gaby Deck, incluso algún otro más, Razan Meis, ahora Andrés Félix, desgraciadamente no por la lesión, pero Sergio Llull incluso, pero él está dándole equilibrio físico, presencia. Y bueno, un jugador que con el paso de los minutos, con el paso de los partidos, se está asentando dentro de uno de los 8 o 9 jugadores más relevantes del Real Madrid de la 24-25. Siempre que se cierra una puerta, se abre una ventana, ¿no? Y en este caso el Real Madrid pues ha encontrado de la mano del Ndiaye un jugador de defensa, de impacto y físico. Y es que tiene mucha envergadura, es que ya lo hemos comentado, defensivamente es un jugador, no sé si élite, pero sí importante para el Real Madrid. Y bueno, pues una cuestión física que muchas veces es lo que hace que muchos jugadores no puedan dar el salto al alto nivel de Euroliga. Bueno, pues para él prácticamente desde hace un par de temporadas no es ningún tipo de hándicap. ¿Cuál puede ser su techo? Bueno, yo le auguro, pienso en él, en un jugador de 8 puntos, 6 rebotes, algo así, ¿no? Yo creo que él no es un jugador que de espaldas a canasta te pueda dar mucho, pero sí es un jugador que atacando espacios pueda ser peligroso. Creo que en rebote ofensivo te puede dar cosas. Creo que en un equipo que quiera jugar con una presencia interior, él abierto, no digo que vaya a ser un especialista, pero si ya a estas edades, ¿no?, con los 20 años que tiene, es un jugador una amenaza, creo que puede ser peligroso. Creo que en el baloncesto moderno, los pivots de esta movilidad son jugadores importantes para
para un equipo como estos. Y además, lo que os decía al principio del vídeo, Sergio Scariolo, yo creo, poco por el feedback y viendo cómo va todo y viendo que también en la ventana de febrero estuvo con los Golden Boys, va a contar con él de manera importante. Creo que va a haber reestructuración en muchos cambios de la plantilla y yo creo que Elie Ndiaye, de cara al Eurobasket 2025, donde contará como un jugador más, creo que es una pieza muy a tener en cuenta para rodear a Santi Aldama. Yo, por eso os digo que depende con qué pivot, es más un 5 o es más un 4. Yo creo que Santi Aldama es precisamente el modelo de jugador con el que puedes jugar los dos abiertos, con el que él puede pegarse a línea de fondo y atacar los espacios que deje el jugador de Memphis Grizzlies, y puede ser un complemento ideal, más que Garuba incluso, para ser el compañero, en este caso, de Santi Aldama en el Europeo 2025. Lo veremos, porque por ahí hay mucho por delante. Está Pradilla, está Garuba, está Izan Almansa, que vamos a ver cuál es el impacto que tiene desde Australia. Bueno, muchos nombres y lo iremos comentando. Pero hoy quería dedicarle pues unos minutitos a Elie Ndiaye, uno de los nombres más llamativos de este inicio de temporada. Noticia positiva para el Real Madrid, que mucha gente dice, no, lo negativo y tal. Bueno, a mí también me gusta ver el lado positivo de las cosas y, bueno, pues los problemas y el no fichaje de Gerson Yabusel como sustituto, o el sustituto del francés, pues ha propiciado que Elie Ndiaye tenga la oportunidad. ¿Creéis que será importante en toda la temporada del Real Madrid? ¿Creéis que cuando fiche un 4 el Real Madrid prescindirá de muchos minutos para Elie Ndiaye? ¿Creéis que no va a fichar un 4 porque Elie Ndiaye ha dado el paso? Os leo aquí abajo en comentarios y seguimos hablando de básquet. Hasta luego, adiós.